bien, vamos a seguir con la serie. El día de hoy estamos en esta serie que se llama Esperanza en medio del caos. Es una serie basada en Primera de Pedro. Y el día de hoy vamos a estar estudiando del capítulo 2, el versículo 18 al 25. Pero antes de eso quiero brevemente solamente recordarte cuál es el contexto de toda la carta. Esta carta está dirigida a un grupo de cristianos que estaban lejos, estaban exiliados y estaban repatriados. Así es como Pedro se dirige a ellos, exiliados y repatriados. Eran en su mayoría personas no judías, por lo tanto probablemente eran griegos, quizá algunos romanos, ¿sí? De diferentes nacionalidades, pero que estaban habitando Asia Menor. Era una franja romana que se llamaba Asia Menor. Y estos cristianos estaban padeciendo persecución y opresión a causa de su fe. Entonces Pedro escribe esta carta para animarles y decirles que el sufrimiento en la vida de un cristiano no debe ser una sorpresa, sino que el sufrimiento es parte integral de la vida y que Dios justamente en medio de nuestro sufrimiento quiere que nosotros mostremos el poder del evangelio y así le demos gloria a Dios. Pedro les escribe esta carta para decirles que el sufrimiento en la vida de un creyente tiene propósito. Toda la gente del mundo sufre. Todos han sufrido o sufrirán en este mundo, así es, porque en este mundo reina el pecado y es un mundo caído. Pero los cristianos sufrimos con propósito y con esperanza, porque sabemos que nuestros sufrimientos Dios los usará para glorificarse y para producir en nosotros el carácter de Cristo. Así que esta carta es sumamente esperanzadora en medio de un mundo lleno de caos por el pecado. Así que durante estas semanas, de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de los diferentes pasajes que ya hemos estudiado, Dios nos ha ido recordando eso, iglesia. Nosotros sufrimos para la gloria de Dios. Nosotros a través de los sufrimientos somos refinados como el oro es refinado por el fuego. Y esto trae esperanza en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras pruebas y luchas que todos atravesamos. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2, versículo 18 al 25, donde Pedro empieza a hablarle a los hermanos acerca de cómo vivir en nuestra casa, cómo vivir o cómo debe vivir un cristiano en una casa, en su vida cotidiana. El domingo pasado el pastor Irra nos compartió cómo los cristianos deben vivir ante el gobierno, ¿sí? Inclusive, no sé si recuerdas, terminamos orando por nuestro gobierno. Y aunque es bien sabido que quizá no todos estemos de acuerdo con la forma en la que gobiernan los gobernantes que tenemos, nosotros por la palabra de Dios reconocemos que todos los gobernantes son puestos por Dios. Y reconocemos que nuestro papel en medio de un gobierno que a veces es injusto o no estamos de acuerdo con la forma de gobernar, nuestro papel es orar por nuestros gobernantes y mostrarles nosotros la gracia de Dios. Terminamos esa mañana, el domingo pasado, orando y fue un tiempo muy especial. Pues hoy el mensaje va en esa misma dirección, pero ahora, ¿cómo debe sufrir un cristiano en su vida cotidiana, en su casa, en su hogar, en el trabajo? Así que vamos a orar y después vamos a leer el pasaje que hoy vamos a leer. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar juntos esta hermosa mañana. Nosotros podemos reconocer que estamos aquí, Señor, reunidos por tu amor, por tu gracia, porque tú nos hiciste tus hijos por medio de la cruz de Cristo. Gracias por esta familia espiritual, por este edificio de piedras vivas. Gracias porque aquí tú habitas en medio de tu pueblo. Gracias porque hoy que estamos expuestos a tu palabra sabemos que nunca vuelve vacía. Y te rogamos, Señor, que hoy uses tu palabra para transformar nuestra mente, nuestro corazón y llevarnos a ser para tu gloria y alabanza. Señor, alinea nuestras vidas. Señor, danos de tu poder para que podamos vivir a la luz de tu evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Ve conmigo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18. Vamos a estar usando la versión NVLA. ¿Estás listo? Dice así:
Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Wow, gloria a Dios por su palabra. Hermanos, vivimos en una cultura que dice que el sufrimiento es lo peor que existe, que si algo nos duele debemos evitarlo a toda costa. Todos tratamos de huir del dolor, del sufrimiento. Y es más, si algo es injusto, debemos responder inmediatamente a esa injusticia. Esa es la idea general de todo ser humano, querer responder rápidamente a la injusticia. Pero los primeros lectores de esta carta, estos hermanos que estaban dispersos y extranjeros, así le llama Pedro, no estaban viviendo en condiciones donde pudieran hacer eso. Estos hermanos, Pedro les llama en esta sección específicamente a los esclavos, a los siervos. Y para eso tenemos que conocer un poquito del contexto cultural de lo que Pedro está diciendo. En este momento histórico, obviamente la esclavitud era la forma en la que el sistema económico se mantenía en Roma. Prácticamente el esclavismo sostenía la economía de Roma. Así que muchos de estos esclavos habían creído el evangelio y se habían convertido, y la mayoría de ellos vivían en hogares paganos, en hogares donde no eran cristianos. Y si de por sí ser cristiano en este tiempo donde eran minoría, ser un esclavo en la casa de un señor que era pagano y que adoraba a la multitud de dioses romanos, créeme, era algo muy difícil. Tienes que recordar que estas personas, estos siervos, estaban expuestos inclusive a la muerte, a la cárcel, si sus amos así lo querían. En el sistema de esclavismo, un amo era dueño de los esclavos eran parte de los muebles de una casa. Ahora sabemos que la Biblia constantemente habla acerca de cómo el evangelio transformó esa relación entre esclavo y amos, porque el evangelio nos enseña que delante de Dios todos somos iguales. El evangelio revolucionó esto porque hay órdenes, por ejemplo en Efesios, Pablo les escribe a los amos y dice que deben de tratar bien a sus esclavos. Es interesante que la Biblia no hizo algo violento para abolir la esclavitud, pero con estas enseñanzas que trajeron igualdad entre los hombres, en el futuro fueron cristianos los que lucharon en contra del esclavismo. Pero es interesante que Pedro aquí no está dando una orden para que se levanten en armas los esclavos tipo Espartaco, ¿verdad? ¿Conoces la historia de Espartaco? Sino que él les dice algo mucho más profundo que eso. Él les dice que deben de tratar a todos sus amos con respeto. Deben de someterse a ellos. Sabes, los romanos adoraban el poder, respetaban el poder. Pero qué interesante es que estos cristianos que estaban sufriendo eran mucho más poderosos que esos amos, porque el poder del evangelio es no regresar mal por mal, sino regresar mal
regresar bien por mal. Probablemente cuando Pedro escribió esto, hermanos, él estaba pensando en la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús dijo claramente en los evangelios: todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, eso hagan también con ellos. Y Jesús dijo: porque si solo aman a los que a ustedes les aman, ¿qué gracia hay en eso? Pero si ustedes aman a los que los aborrecen, eso es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que devolver mal por mal, si alguien te trata mal y tú le pagas igual, tú no necesitas ser un cristiano, solamente necesitas ser humano. Es más, regresar bien por bien no necesitas ser cristiano, solamente necesitas ser humano. Si alguien te ama, tú le respondes con amor. Si alguien te dice buenas tardes, tú dices buenas tardes también. Pero hermanos, tratar bien a alguien que te ha tratado muy mal, amar a alguien que te aborrece, para eso se necesita el poder del evangelio. Y Pedro les dice a estos hermanos, regresando al pasaje del verso 18: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Uf. Estos hermanos podrían pensar lo que muy generalmente todos pensamos: yo te voy a tratar como tú me trates. Si mi amo me habla mal, yo le voy a hablar mal. Pues más, voy a, de alguna manera, delante de ese amo, voy a hacer como que todo está bien, pero una vez que el amo se voltee, lo voy a maldecir y voy a ir con mis otros amigos y voy a hablar muchas cosas muy perversas de él y voy a tener unas ganas de vengarme de esta persona, como sucede en Ensenada muy comúnmente. Pero Pedro les está animando a estos hermanos y enseñándoles y mostrándoles que hay una manera mucho más alta de vivir conforme al evangelio. Pedro dice en el versículo 19: porque esto, ¿qué es esto? Que traten a sus amos con respeto, inclusive a los que los tratan mal. Esto haya gracia delante de Dios. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Esta expresión haya gracia es la misma expresión de esto es agradable delante de Dios. Escucha esto es revolucionario. Yo creo que este es un pensamiento muy general, inclusive hoy en día entre los cristianos. Pensamos más o menos así, que la vida cristiana más o menos es así: si yo hago el bien, me tiene que ir bien. Si yo me porto bien, ¿cómo me va a ir? A ver, no se hagan, hermanos. Si yo me porto bien, ¿cómo me va a ir? Pero vivimos en un mundo lleno de injusticia. Vivimos en un mundo lleno de desigualdad, gobernado por el pecado. Y en este mundo no funciona así la cosa. Y qué revelador es que para Dios es agradable cuando un cristiano, a causa de su conciencia a Dios, o sea, a causa de la voluntad de Dios, a causa de su conciencia de quién es Dios y cuál es su voluntad, sufre injustamente. La pregunta aquí no es si estos hermanos iban a experimentar injusticias, no, sino más bien cómo las iban a enfrentar. Creo que el contexto es un tanto difícil para nosotros ponernos en los pies de ellos porque no estamos bajo el esclavismo. Ignoramos mucho sobre esta relación esclavo-amo. Pero ¿qué de nuestros patrones? ¿Qué de aquellos para los que trabajamos? ¿Qué de aquellos que son una autoridad para nosotros?
Esta forma de sometimiento y obediencia aplica también para la familia. Aplica también para la iglesia. En todos lados podemos estar sujetos a sufrir a causa de la injusticia de alguien más. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado por injusticias. Yo no sé tú, pero cuando uno pasa por injusticias nos hierve la sangre. ¿No es así? O cuando sabemos que alguien más está pasando una injusticia, nos sale el instinto de superhéroe y queremos rápidamente resolver esa injusticia y impartiendo nuestra justicia. Imagínate estos hermanos que vivían en casas de amos que podían hacerle así y mandarlos a matar si algo de sus vidas no les gustaba. La orden de Pedro no fue: hermanos, sométanse a sus amos si son buenos, y a los malos resístanles. A ver de cómo les toca. La instrucción de Pedro fue: aunque sean buenos o sean malos, los traten bien o los traten mal, no son las circunstancias las que definen tu obediencia. Es al Señor para quien tú vives quien define tu obediencia. Por eso dice: a causa de la conciencia de Dios. ¿Recuerdas que el domingo pasado el pastor Irra también tocó un versículo que prácticamente define la base de todo este sometimiento y esta obediencia? Dice, por ejemplo, el versículo 13 de esta misma carta del capítulo 2: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. La razón por la que estos hermanos son llamados a someterse no era de acuerdo a cómo eran sus patrones, no era de acuerdo a cómo eran sus amos. Era por causa del Señor que ellos debían obedecer. Hermanos, esto es un acto de adoración. La autoridad que nosotros tenemos como hijos, como cristianos, primeramente es el Señor. Cuando nosotros enfrentamos dolor, cuando nosotros enfrentamos estas circunstancias de injusticia, es fácil olvidarnos para quién vivimos y por qué estamos aquí. Y esto me lleva al primer punto de esta predicación. El caos de la injusticia revela lo que adoramos. Es en esos momentos injustos, en esos momentos duros que nos hacen sufrir, que se revela para quién vivimos realmente. ¿Quién es nuestra prioridad? ¿Quién es nuestra primera audiencia? ¿Es Dios, los hombres? Y vuelvo a repetirte, es muy revelador a través de esta palabra que Dios va a permitir las injusticias en la vida de sus hijos. No las va a aplaudir. Dios no va a decir: qué bueno que están sufriendo injusticia. No, no, no. Pero Dios va a permitir injusticias. Esto, vuelvo a repetir, deshace ese pensamiento que a veces tenemos muy inmaduro de que si yo hago las cosas bien, todo me tiene que ir bien, y el día que me salgan más, Dios tiene la culpa. Me fallaste, Dios. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Que sufres inclusive algo injusto dentro de una iglesia? ¿Dentro de un trabajo donde tú hiciste las cosas bien? ¿O en una amistad? Tú sientes que no solamente las personas te fallaron, sino Dios te falló. Hermano, es en medio del caos de la injusticia donde se revela realmente a quién estamos adorando, para quién vivimos, en quién está puesta nuestra confianza y a quién le debemos nuestra fidelidad. Porque el sufrimiento nos quita las máscaras. Porque mientras hay comodidad, todos decimos que confiamos en Dios. Todos decimos que Dios es suficiente. Todos decimos que vivimos para la gloria de Dios, mientras todo es cómodo. Pero cuando las circunstancias nos aprietan, cuando la injusticia nos duele,
Es ahí donde si reaccionamos con ira, con enojo, si reaccionamos defendiendo nuestra reputación, o si reaccionamos viviendo amargamente la vida, o si nuestra reacción es un Dios, me fallaste, ya no creo en ti, ya no creo en la iglesia. Eso revela algo, hermanos. Eso está revelando algo en nuestro corazón. Porque, vuelvo a repetir, el sufrimiento es un revelador espiritual. Es como el fuego que de alguna manera muestra el material que está realmente detrás de la superficie. Porque mientras todo esté bien, todos parecemos muy espirituales. ¿Sí o no? Mira, voltea al que tienes a un lado. Se ve bien espiritual. Pero gánale la silla, gánale el estacionamiento mientras él estaba esperando. Métetela a la fila del café ABA. Eso pasa en Ensenada aquí, no, hermanos, pero hermanos, cuando somos tratados injustamente, realmente nuestro corazón va a hablar. Y ese tema es muy relevante para nosotros porque, hermanos, no hay manera de escapar de las injusticias en medio de este mundo. Por eso te decía, el tema no es si vamos a pasar injusticias, más bien es cómo vamos a enfrentarlas. Y Pedro presenta un modelo para enfrentar las injusticias, y ese modelo es Cristo. Pedro quiere llevar a su audiencia a que volteen a ver a Cristo. Porque si hubo alguien que padeció injustamente en este mundo y sin pecado, ese fue nuestro Señor, hermanos. Y eso es justamente lo que hoy vamos a hacer. Vamos a voltear a ver a Cristo. Pero continuando en este primer punto, el sufrimiento en la injusticia revela nuestros ídolos. Los ídolos del corazón. Por ejemplo, si yo tengo en mi corazón el ídolo de la reputación, estoy adorando la reputación, lo que la gente pueda opinar de mí. Cuando soy tratado injustamente, digo cosas como: no pueden pensar eso de mí, yo voy a resolver que todos me vean bien. Generalmente es cuando alguien habla a tus espaldas, cuando alguien dice algo y lo maximiza. ¿Has pasado por eso? No se hagan, hermanos, no me dejen solo en esto. Y si en medio de esta circunstancia lo que el Espíritu Santo quiere arrojar a la luz es que la reputación es demasiado importante para mí, por eso no puedo soportar el saber lo que mi amigo o mi amiga me dijo sobre que alguien dijo esto de mí. Todos tienen que tener un buen pensamiento de mí. Mi reputación tiene que quedar intacta. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos adorando hasta que viene una injusticia a nuestra vida. Por ejemplo, si yo estoy adorando el control, tener todo bajo mi control, que nada se me salga, no soporto cuando una situación se sale fuera de lo que yo puedo manejar. Y es hasta que estoy sufriendo eso que me doy cuenta, o que sale a la luz ese pecado, ese ídolo entronado en mi corazón, de querer yo controlar todas las circunstancias. Y así nos podremos ir. El ídolo de la comodidad de nuestro corazón. Cuando siento que no merezco ese trato, no merezco esa palabra, no merezco que me hablen así, me sacan de mi área de confort y rápidamente quiero pelear, rápidamente me quiero vengar. Hermanos, el sufrimiento es revelador. Y sufrir cuando padecemos injusticias va a revelar realmente a quién estamos adorando. Estos hermanos a los que Pedro les está hablando, ellos debían de obedecer a esos amos que los trataban injustamente, pero ellos necesitaban saber y recordar que su obediencia a esos amos no era porque si sus amos fueran buenos o malos, sino era porque ellos tenían un amo superior,
el cual es Cristo mismo, hermanos. Tú y yo, al enfrentar los sufrimientos por la injusticia, debemos recordar que lo hacemos a causa de nuestra conciencia de Dios. Y debemos recordar que esto es un acto de adoración a Dios. Porque Pedro dice en el versículo 19, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien se lo lleva a penalidad y sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esto es agradable a Dios, hermanos. Miren, sufrir por hacer las cosas mal, sufrir por nuestro pecado, eso es consecuencia. Eso es que sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones. Pero cuando sufrimos por hacer el bien, hermanos, ahí se manifiesta el poder del evangelio en nuestras vidas. Ahí se manifiesta realmente la vida nueva que decimos tener y nuestra verdadera identidad que ahora tenemos en Cristo. ¿Recuerdas unos versos atrás cuando Pablo, el apóstol, el hermano Pablo que predicó hace una semana? Y que él hablaba del versículo 9, dice, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas esas características de la identidad de estos hermanos. Bueno, en medio de la injusticia es una oportunidad gloriosa para que esa nueva identidad que tenemos, esa nueva vida que tenemos, esa nueva naturaleza que tenemos, salga a la luz. Quiero que te imagines esta escena. Imagínate a un amo romano queriendo castigar a su siervo, y su siervo, en lugar de responder con venganza, con violencia, este siervo se somete humildemente. Hermanos, el poder del evangelio es el poder de la verdadera libertad. Esta es una de las paradojas del evangelio. Porque la libertad que tenemos en Cristo nos lleva, hermanos, a amar a la gente de tal manera que hacemos nuestra libertad a un lado. Digo, es paradójico porque dices, esto es medio contradictorio, pastor. No. Lo que pasa es que todos están esclavos del pecado. Toda la gente sin Cristo está esclava del pecado y de sus deseos. Por eso los gobierna la ira, la venganza, el egoísmo. Pero alguien que ha sido liberado de eso por el poder del evangelio, él tiene la oportunidad y él tiene la decisión para decir, podría vengarme, podría aplastarte, pero decido amarte. En un libro de un grupo cristiano de hace mucho tiempo, DC Talk, no sé si lo ubican. ¿Alguien ha escuchado DC Talk alguna vez? A ver, levanta la mano, ¿quién ha escuchado DC Talk? Son de los 80, 90, ¿verdad? Ahí ya se dijeron su edad. Bueno, DC Talk es una banda de rock buenísima, se la recomiendo. Y ellos hace muchos años hicieron un libro sobre los mártires cristianos, pero muy moderno. En uno de esos capítulos habla de un mártir que fue secuestrado por una policía en uno de los países musulmanes. Y este mártir fue puesto bajo un interrogatorio y el que estaba ahí amenazándolo le decía, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder para hacer con tu vida lo que yo quiero? A lo que este cristiano contestó, yo tengo más poder que tú, porque a pesar de que me puedes matar, yo decido amarte. Ese es el poder del evangelio. El verdadero poder del evangelio es actuar como Cristo actuó, no como una regla moral, sino por el poder de la vida de Cristo que está dentro de nosotros, hermanos. Pedro no le está diciendo, hermano, pues aguántense, así nos tocó y pues ni modo, aguántense. No. El mensaje de hoy no es, hermano, pues muérdase un dedo así para que aguante. No. El mensaje es que el poder de la vida de Cristo brote de nosotros, hermanos, cuando somos tratados injustamente. Ese es el mensaje. De eso se trata el evangelio. El evangelio no solamente son palabras, es poder y demostración del poder de Dios. Y cuando escuchamos eso, generalmente pensamos en gente cayéndose y hablando en lenguas, que también eso es.
Pero el poder del evangelio se ve, hermanos, cuando somos tratados también injustamente. Ama al que te aborrece. Ora por el que te persigue. Si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. Para eso sí se necesita el poder de Cristo, hermanos. El poder del evangelio. Amén. Miren, como no los veo muy convencidos, a lo mejor se los pongo así. Una esposa puede mostrar el poder del evangelio cuando su esposo no se merece que ella lo ame, pero ella decide amarlo porque su conciencia primero es para Dios y su Señor es Dios, y su Señor le da el poder para poder amar a ese hombre que no se lo merece. Porque también en el matrimonio atravesamos injusticias, y ahí sí van a decir amén, ¿verdad? ¿Ya ven cómo son? La predicación que viene después habla del matrimonio. Y aquí Pedro va a hacer lo siguiente. Pedro ahora va a mostrar a Cristo como el familia. Hola, qué bueno saludarte. Estamos emocionados. Sufrimos. Fíjate lo que dice el versículo siguiente, el versículo 21. Porque para este propósito han sido ¿qué? Llamados. Qué revelador. Los cristianos han sido llamados a pasar por sufrimientos, y no porque, vuelvo a repetir, Dios se goce del sufrimiento en sí, sino que el sufrimiento es una oportunidad para que mostremos la vida de Cristo nosotros, para que realmente sigamos las huellas de Cristo, para que realmente demostremos quién es nuestro Señor. Vuelvo a repetirte, mientras estamos en comodidad y todo es shalalala bonito, todos somos muy espirituales, pero nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, y una de esas pruebas serán los tratos injustos en la vida, hermanos. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. No te puedes sorprender de Dios, ¿cómo que me trataron injusto? Pedro dice, hermanos, no se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba. Y aquí les está diciendo, porque para este propósito han sido llamados. Y esta es la razón, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, hermano. Gloria a Dios por eso. Los cristianos sí, vamos a sufrir, vamos a atravesar injusticias. Como decía al principio, no lo hacemos sin propósito, pero también no lo hacemos sin guía, porque Cristo es nuestro ejemplo. No somos llamados a evitar el sufrimiento, sino a atravesarlo. Los cristianos hemos sido llamados a reinar con Cristo, pero también a sufrir por Él. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente para Cristo será perseguido. Fíjate lo que dice Juan 15:19. Ve conmigo ahí. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Esta es una verdad muy reveladora que Jesús está predicando. Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo ¿qué? Los odia, los aborrece. Hermanos, vivimos en un sistema completamente contrario al evangelio, por lo cual se espera que en este mundo atravesemos injusticias por causa del evangelio y por causa de nuestra fe. Quizá tú puedas ahorita pensar en los sufrimientos y en la persecución y decir, bueno, comparado a los países musulmanes donde escuchamos testimonios de hermanos que están siendo literalmente perseguidos para ser llevados a la cárcel o matarlos, nosotros no atravesamos ese tipo de persecución. Pero escucha, cada día en tu trabajo, cada día en tu familia, cada día en la iglesia, cada día en la calle,
tú y yo estamos expuestos a las injusticias y tenemos que tomar una decisión si defendernos y vivir para nosotros mismos o mirar cada oportunidad como un sufrimiento por causa del evangelio y mostrar la gracia del Señor. Piensa por un momento en esto. Qué atractivo hubiera sido el evangelio para los romanos si al ver a los esclavos rebelándose, vengándose. Imagínate lo que los romanos hubieran dicho: este es el evangelio, estos son los seguidores de Jesús, los que hablan de la gracia, los que hablan del amor. Por eso Pedro, muy intencionalmente, les habla acerca de esta obediencia y este sometimiento, porque es la manera en la que ellos pueden testificar de esa gracia y de ese amor y de ese Señor que se entregó por ellos. Lo mismo ocurre con nosotros en nuestra vida cotidiana. Cada día, cada situación es una oportunidad para demostrar quién es nuestro Señor y para que su poder y su gracia se manifiesten en nuestras vidas para los demás. Cuando tú y yo somos pasados por injusticias, es una hermosa oportunidad para que otros digan: lo que tú estás haciendo y lo que tú estás viendo, yo no lo podría hacer. Y no es el momento para ponernos en un pedestal y decir: es que yo soy un hombre superior. No, no, es que la gracia del Señor que me alcanzó es la misma gracia que yo estoy pudiendo impartir. La misma misericordia que me alcanzó a mí es la misma misericordia que yo estoy pudiendo impartir en medio de esta situación. Eso, hermano, es cristianismo práctico. Eso es vivir el evangelio. A mí nunca se me va a olvidar un hermano aquí en la congregación hace unos años. Se fue de vacaciones, duró 15 días en su tierra allá en el sur, y como a la mitad de la semana le hablan y le dice: oiga, Antonio, se llama Antonio, se metieron él vive en Hidalgo, justo enfrente de las vías del tren. Dice: hermano Antonio, su vecino, se le metieron a robar y le robaron todo, hasta el cableado se llevaron, ya como duró varios días. Regrésese. Y él dijo: ¿para qué me voy a regresar si se robaron todo? Pues mejor me quedo otra semana. Y se quedó otra semana. Verídico. Cuando regrese de vacaciones, evidentemente su casa estaba vacía. Vacía. Cuando él llega, sus vecinos se juntan y dicen: nosotros sabemos quién fue, vive a 3 cuadras de aquí y ahí tiene las cosas. Y ya estaban agarrando palas y picos y dijo: no, yo voy a ir. Cuando él va 3 cuadras después, ve una casa llena de basura afuera, llena de muchas cosas, y lo primero que ve es a un bebé de 3 años, todo sucio, con un pañal como que no se lo habían cambiado en 2 días, solo ahí en la tierra. Él agarra al niño, se mete a la casa. Están 2 personas drogadas, un hombre y una mujer, en un colchón todo sucio. Esos eran los que se habían metido a robar su casa. Cuando ellos ven esa escena, él y su esposa los empiezan a limpiar, los empiezan a despertar. Después de eso, esas personas, hermanos, se convierten, ellos los discipulan y los llevan a la iglesia. Yo los vi, yo los saludé a esas personas. Ese es el poder del evangelio. Bueno, a nosotros nos dicen: te robaron la casa. ¿Quién fue? Porque ahorita va a hablar a mi primo que es policía y al no sé quién y a mi compa de la prepa que era bien malo, ¿verdad? Ahorita van a saber quién soy yo. Eso pasa en Ensenada. Pero alguien que cree el evangelio y que vive por el poder del evangelio no paga mal por mal. Debido a la vida que ahora está en él, la vida del Espíritu y el ejemplo de su Señor, él puede transitar por la vía del dolor y de la injusticia como su Señor lo hizo. No es en nuestras fuerzas. Mira, en nuestras fuerzas yo lo pienso y cada vez que recuerdo esa historia me reta tremendamente. Esto es muy revelador y transformador, hermanos, porque el evangelio nos está haciendo cambiar completamente la forma en la que vemos la vida, en la que vemos la injusticia.
rápido queremos vengarnos, rápido queremos tomar cartas en el asunto. Pero volteemos a ver a Cristo. Veámoslo a Él, el siervo sufriente. Primeramente en el versículo 22, Pedro apunta a la inocencia de Cristo, el cual no hizo pecado, dice. Si hay alguien que no merecía sufrir, era Cristo, porque Él nunca pecó, hermanos. Piénsalo, Jesús solamente hizo el bien. Nunca se halló engaño en su boca. Nunca mintió. Nunca usó sus palabras para herir a alguien o para dañar a alguien. Un corazón completamente puro, completamente inocente. ¿Habrá alguien de aquí, alguno de nosotros, que sea completamente inocente? Digo, para correrlo ahorita si dice que sí. Hermanos, todos nosotros somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, pero todos somos pecadores. Todos tenemos esta tendencia a reaccionar como David reaccionó. ¿Recuerdas cuando él mandó matar a uno de sus amigos, a Urías, para quedarse con su esposa? Y cuando llega el profeta Natán a confrontarlo, le dice: te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que solo tenía una. Pues este que tenía muchas, en lugar de matar una de ellas para darle a sus amigos, no, fue por el única que tenía el otro, la mató y la cocinó. Y David se enoja y dice: ¿quién es ese para pagarle como debería? Y Urías le dice: tú. Eres tú, David. Tú tenías todo un harén, muchas esposas, pero fuiste por la de tu amigo y te quedaste con ella y lo mataste. Todos tenemos esa tendencia, ¿no? No soportamos la injusticia que nos hace nadie, pero no vemos las que nosotros hacemos. No tienes idea, y esto es una confesión pública, no tienes idea cuántas veces en medio de una consejería matrimonial yo he estado escuchando un problema que tienen un matrimonio y me veo ahí y Dios me humilla, porque a veces queremos rápido corregir a alguien y no nos estamos dando cuenta de nuestro propio pecado. Somos ciegos a nuestro propio pecado. Pero entiendo que Dios me permite ver eso para que me dé cuenta lo pecador que también soy yo y lo necesitado que estoy de la gracia de Dios diariamente. Lo segundo que apunta Pedro en el verso 23 es la reacción de Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la injusticia, hermanos? Dice: no respondía con insultos, no amenazaba, no manipulaba, no buscó venganza. Dice muy claramente, voy a regresar ahí al pasaje. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y lo que está haciendo Pedro, hermanos, es literal describir Isaías 53. Pedro tiene muy probablemente en su mente Isaías 53, por lo menos el verso 7 y el 8, cuando está hablando de los sufrimientos de Cristo. No respondía con insultos, no amenazó a sus transgresores, no manipuló la situación o las circunstancias, no les dijo: sí, caben ahorita, pero van a ver, canijos, cuando vengan mi reino ahí van a ver. No. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí está la clave de esto. Dice el texto: encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí está la clave de esto. Porque, escucha,
quiero que podamos entender esto. Dios no se alegra de que suframos injusticias. Dios no dice, ay, qué bueno que están padeciendo injusticias. No. Dios quiere que sigamos las huellas de su Hijo, de Cristo. Y la manera en la que nosotros encontramos consuelo, hermanos, y esperanza en esto, es que yo no soy el juez que va a juzgar esta injusticia, pero hay un juez que es justo verdaderamente. Quiero que veas la conexión que hay entre el sufrimiento y la oración. Jesús encomendaba toda cosa a su Padre. Él estuvo en la cruz orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una comunicación en su sufrimiento. ¿Qué tiene que hacer un cristiano que sufre? Encomendar esa situación, esa injusticia al Padre, al juez justo. Yo quiero vengarme. Yo quiero defender mi justicia. Yo quiero que la gente sepa que no se puede meter conmigo. Pero el que realmente está a los pies de Cristo sabe que su Señor un día juzgará todas las cosas. Hermanos, no se nos olvide que todo pecado será juzgado. A Dios no se le escapa nada. Esto es importante que lo observemos, porque una de las cosas que más duelen en el alma para una persona que está sufriendo es que no es justo que esa persona quede sin castigo. No es justo que esto nadie lo sepa. No es justo que esto no salga a la luz. Se nos olvida delante de la presencia de quien estamos. Romanos 12:9. El Señor dice: no se venguen, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Jesús encomendó toda causa a su Padre. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué deben de hacer estos hermanos que estaban esclavos? Encomendar toda causa al juez justo y santo, que todo lo ve y que dice: tú no te vengues, hijo, yo pagaré. Hoy, hermanos, cuando el Señor paga, ahora, no es que decíamos y digamos: mi hijito, a tu esposo, no, estoy orando, encomendando toda causa, ¿verdad? No es eso, hermano, ¿sí? Ya les vi a algunos como que apuntándole, ¿verdad? Nosotros oramos por los que cometen pecado, oramos por aquella gente que no conoce al Señor, oramos de acuerdo a la oración de Cristo: perdónalo, Señor. Pero hermanos, deben saber eso: si esas personas no se arrepienten de la injusticia, van a caer bajo la justicia de Dios. Esa es una realidad. Hay algo que hemos dicho constantemente aquí en la iglesia: todo pecado será juzgado. Escucha esto: o en el lago de fuego o en la cruz del Calvario. Todos nosotros hemos cometido injusticias, pero si tú has creído en Cristo, todo este pecado de injusto ha sido pagado en la cruz del Calvario. Pero aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, sino ve a Cristo como su Señor y Salvador, un día va a pagar por sus pecados, todos los que haya hecho, en el lago de fuego. Tú puedes ver la situación que estamos viviendo como nación y dices: que esto es tan injusto, ya no quiero ver ni las noticias porque se me revuelve el estómago de tanta injusticia. ¿Y dónde está Dios para hacer algo? ¿Y dónde está la justicia? Y podemos preguntarnos y amargarnos por eso. Pero los cristianos no vivimos bajo ese gobierno. El gobierno del Rey verdadero y soberano, que juzgará a todas las naciones, hermano, con verdadera justicia. Quizá no lo veas en el tiempo, pero el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Estos hermanos podían sufrir, inclusive atravesar la muerte, sabiendo que Dios no aplaude la injusticia. Dios la juzgará. Ellos podían ir a Cristo y entregar sus cargas, ponerlas en las manos de Dios, renunciar a la venganza, dejar de defender su reputación obsesivamente, porque estaban confiando en el juez justo. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. ¿Estás atravesando alguna injusticia?
el Señor hoy está contestando lo que Él quiere que tú hagas. Tercer cosa, son 16, pero ya vamos más rápido. Tercer punto, Cristo no solamente es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro sustituto, hermanos. Fíjate lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, versículo 4 y 5. Me encanta que Pedro constantemente va a los salmos, constantemente va a los profetas. Dice el versículo 4, 3 y 4. Fue despreciado y desechado de los hombres, hablando de Jesús, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando olvidamos el evangelio, nos volvemos jueces de todo. Pero Cristo, hermanos, no solamente es el ejemplo para sufrir, Cristo es nuestro sustituto, porque nosotros sí somos pecadores, nosotros sí somos injustos, pero Cristo ha sido el medio que ha pagado por nuestra injusticia. Quien llevó él mismo nuestros pecados, dice Pedro. Fíjate lo que dice el versículo 24 ahí. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes, ¿qué? Sanados. Si olvidamos el evangelio, olvidamos que nosotros somos transgresores, y que en lugar de darnos juicio y castigo, Dios nos dio gracia. Y cuando tenemos el evangelio presente en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos impartir esa gracia en medio de las injusticias que sufrimos, porque fue justo lo que Jesús hizo por nosotros. Él sufrió por nosotros, Él padeció por nosotros. Como lo decía Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La justicia de Dios que debía caer sobre nosotros y aplastarnos, cayó sobre Cristo, y sobre nosotros vino bendición, sobre nosotros vino la gracia, hermanos. Así que la cruz de Cristo no solamente nos inspira para soportar las injusticias y el dolor, la cruz de Cristo nos transforma para vivir diferente, recordando siempre que yo soy un pecador alcanzado por la gracia de Dios. Es así como Pedro les está enseñando a vivir las injusticias y el sufrimiento a los hermanos. Miren a Cristo, Él es el ejemplo, pero también tu sustituto, no lo olvides. En la semana escuché un testimonio del pastor Héctor Hermosillo que me gustó mucho. Heriberto Hermosillo. Él decía que, lo digo rápido, duró muchos años alejado de su papá. Él fue abandonado a los 10 años por su padre. Y un día, ya siendo cristiano, predicando la palabra, lo invitaron a Monterrey a predicar. Su papá vivía a las afueras de Monterrey. Y una vez que le dieron una ofrenda de amor los hermanos a los que fue a predicar y enseñar, él iba en su carro hacia su casa. Iban a hacer varias horas de camino, cuando en el carro orando, el Señor le dijo: busca a tu papá y pídele perdón. Y él dijo: ¿cómo que perdóname? Él me tiene que pedir perdón a mí, me abandonó a los 10 años. Dice que otra vez el Espíritu Santo hablando a su corazón: tú también eres un pecador, hijo, y yo te redimí con mi sangre. Tú eres una oveja descarriada, recuerda, solo por mi gracia. Si no hubiera sido por mi gracia, tú hubieras terminado igual o peor que tu papá. La razón por la que hoy tú me sirves y estás aquí es por mi gracia. Dice que el Señor lo llevó a la casa de su papá. Él sabía dónde vivía su papá, estuvo con él
el Señor le puso en su corazón que le diera todo el dinero que traía, porque su papá estaba pasando por una gran necesidad. Al ver eso, su papá se soltó llorando y no podía creer esa acción. Ese es el poder del evangelio, hermano. Pero ¿sabes de qué emana? De que tú también puedas ver tu pecado y reconocer que tú también eres injusto, que yo también soy injusto y que todos los días necesito la gracia del Señor. La cuarta cosa, el cuarto punto, y con eso termino, es que Pedro no le dice a los hermanos que solo Cristo es el ejemplo, que Cristo es el sustituto, sino que también les recuerda que Cristo es el pastor que te cuida y que te protege y que al mismo tiempo te sana y te cura cuando has pasado injusticias. ¿Qué esperanzador es esto? Que Cristo sea el pastor y el verdadero siervo sufriente, el que puede entenderte porque Él sufrió la injusticia del mundo. Cristo es el lugar seguro cuando sufrimos porque Él sufrió primero por nosotros. No es alguien indiferente, es alguien al que tú puedes derramar tu corazón y ser abrazado por Él y ser consolado por Él. El versículo 25 dice de esta manera: pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Gloria a Dios por esto. Andaban descarriados. Isaías 53 también lo dice. Todos nos descarriamos como ovejas, cada quien buscó su propio camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo es el buen pastor. Me encanta que Pedro está usando una figura muy relacionada al judaísmo, a Jehová como pastor. ¿Recuerdas el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estos hermanos no eran judíos, pero para ellos también era esta palabra, así que al igual que a nosotros es esta palabra. Cristo es nuestro buen pastor que ha dado su vida por las ovejas y es el pastor que cuida, guía, sustenta y protege a su pueblo en medio de las injusticias de este mundo. Así que, hermanos, la pregunta no es si has atravesado una injusticia, sino cómo estás atravesando eso. Mira a Cristo, míralo a Él, míralo no solo como el ejemplo, míralo no solo como el mártir, míralo no solamente como un héroe, que lo es, claro. Míralo como tu sustituto, míralo como tu justicia, míralo como tu pastor. Y ahí, en medio del caos que esto provoca, vas a encontrar verdadera esperanza. Tú has sido llamado para darle gloria a Dios en medio de cualquier circunstancia de tu vida. No es con tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que hoy mora en ti, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Señor, gracias porque ahora sabemos que en el mundo tendremos aflicciones y que todas las situaciones difíciles, adversas, incómodas, aún las injusticias que sobrevivimos o llevamos en este mundo, no son, Señor, casualidades, son oportunidades para que tú te glorifiques en medio de esto, Señor. Primeramente nosotros estamos, Señor, viviendo para ti, honrándote a ti, y queremos, Señor, que tú seas hallado en toda nuestra vida como el Dios que tú eres, lleno de gracia y de misericordia. Y Señor, aquí estamos. Muchos de nosotros que está en este mismo momento estamos atravesando por una injusticia que nos está haciendo sufrir. Pero hoy recordamos que tú eres nuestro ejemplo. Hoy recordamos que tú eres nuestro sustituto. Pero hoy también recordamos que tú eres nuestro pastor. Y en ti nada nos falta. Tú eres nuestro pastor que nos guía a pastos delicados y nos hace descansar
junto a esas aguas de reposo. Gracias por tu palabra hoy, Señor. Gracias porque tú alientas nuestra alma y nos das fuerza, de tu fuerza, para seguir adelante. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga.